quiero, igual que Paul, comenzar agradeciendo a Margarita por la gentileza de invitarme a participar en este foro. Realmente eso comenzó con una breve conversación con ella cuando hace poco el presidente tuvo la gentileza de invitarme a participar en su gobierno para el programa Casa para Todos, funciones que ya no desempeño ahora, pero que obviamente me generaron un reto muy importante y en el que descubrí penosamente tal vez algunas variables que son las que tienen que resolverse si queremos ser un poco más eficaces y más eficientes en el ataque al problema de la vivienda, el problema de la vivienda social en particular. Y uno de esos factores que me preocupa y me preocupó y que se lo comuniqué a Marita es cómo conseguir que el sector de la economía popular y solidaria aquí representado y tan grande en el país sea un actor mucho más eficaz, mucho más eficiente en la gran labor de generar vivienda en nuestro país. La potencialidad que tiene la economía popular y solidaria es gigantesca y creo que no hemos hecho mucho para destapar esa potencialidad, y de lo que quisiera conseguir hoy día es más bien a través de un breve recorrido de los mecanismos que están vigentes hoy día para la vivienda de interés social, ver en qué partes podemos articular a la economía popular y solidaria dentro de los modelos financieros y de gestión que están siendo aplicados para la vivienda de interés social. Pero no solamente en el lado financiero, penosamente mi charla tendrá tal vez mucho más contenido financiero, pero la parte de la economía popular y solidaria que está orientada a la economía real tiene una participación, o podría tener una participación enorme también en lo que es la producción de vivienda, en lo que es la articulación con la vivienda. Muchísimas cooperativas de vivienda existen, y esas son más de la economía real que de la economía financiera, es decir, no estamos hablando de cooperativas que están con el fin de intermediar financieramente para la vivienda, sino con el fin de construir vivienda para sus afiliados y resolver un problema de vivienda para ellos y para sus familias. Tratemos entonces en esta charla de que en este recorrido podamos ir disectando términos primero, porque creo que tal vez, y perdonen si para algunos les voy a repetir muchas cosas, los términos que se usan en vivienda de interés social versus la migración que está ocurriendo en vivienda de interés social hacia un nuevo concepto que es el arrendamiento con opción de compra, y en el proceso iré intercalando algunos comentarios sobre cómo queremos o quisiéramos ir logrando la participación de la CEPS y de la economía popular solidaria en este proceso. Comencemos. ¿Qué es vivienda social? Es algo que queremos definir. ¿Cuáles son los conceptos iniciales de eso? ¿Cuál es el modelo de vivienda de interés social que está imperante y que ha imperado en el mundo latinoamericano por lo menos en los últimos años? ¿Cuál es si es que es viable o no es viable este modelo? Y por otro lado, ir redefiniendo lo que es el ahorro en la vivienda social. ¿Qué es vivienda social? Vivienda social se ha definido más o menos alrededor de conceptos bastante financieros en el Estado, como la vivienda que recibe alguna clase de subsidio de parte del Estado, no importa de qué forma. Esa se llama vivienda de interés social, o sea, para el Estado es de interés social y por eso la subsidia, ¿no es cierto? Todos sabemos que la vivienda toda es social, toda la vivienda es social, o sea, esta es más bien una caracterización funcional más que una caracterización social, es una caracterización de tipo de qué tengo que hacer para producir vivienda de interés social. ¿Cuáles clases de subsidios se están usando? Estos no son todos, pero por lo menos los más importantes. Subsidio en tierra, en forma de lotes gratuitos o subsidiados. Bonos, ustedes saben que ha habido muchos bonos y durante muchos años aquí en el país se entregan bonos para la adquisición de familia, para que las familias que tienen escasos recursos puedan tener acceso a la vivienda. Pueden en algunos casos entregarse por anticipado, otras veces no. También hay subsidios a las tasas de interés subsidiadas, y de hecho es un modelo que está imperante este rato en el país, tasas de interés subsidiadas. Cuotas reducidas, también se puede hacer que la familia pague una cuota menor
y que el Estado subsidie una parte, eso se llama copago normalmente, y esa es otra forma de subsidio que existe. La normativa de vivienda social, por otro lado, es un conjunto de regulaciones que norman todo lo que es vivienda de interés social. Así podemos ver que los municipios, cada municipio o el MIDUBI establece normativa específica para la vivienda de interés social, que la diferencia de la vivienda común y que hace que ese sector tenga una norma especial para acceder a ella o para construir esa vivienda de interés social. La función primaria normalmente de esta normativa es facilitar la provisión, reconstrucción de esa vivienda y por otro lado el acceso a esa vivienda tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda. Sin ser factores exhaustivos, ¿cuáles son los elementos que están involucrados en la normativa, que son importantes y que tenemos que conocerlos rápidamente? La sectorización o localización geográfica. Muchas ciudades tienen establecidos, y ahora con el Lotus, qué zonas de la ciudad son dormitorio, cuáles zonas tienen determinada densidad, cuántos pisos se permiten en una determinada área de la ciudad, y eso influye en la producción o no de vivienda social porque abarata o encarece el suelo urbano. El coeficiente de uso de suelo, que es el COS. ¿Cuánto de ese lote puedo edificar? ¿Qué porcentaje puedo edificar en altura, en horizontalidad? Eso encarece o hace más difícil la construcción y la producción de vivienda. Por ende, cuando hablamos de esos factores, vayan guardándose en la mente la importancia de actuar también con los municipios y con los consejos provinciales, porque la asignación de suelo o de la sectorización es tremendamente importante para la producción de vivienda social. Las tipologías. Se pueden hablar de casas de 40, de 50, de 60 metros, de 2 dormitorios, de 3 dormitorios, progresivas, no progresivas. El MIDUBI ahora está insistiendo, está sacando un modelo que exige determinadas condiciones, 50 metros cuadrados mínimo. Esa es la definición de vivienda social mínima. Ok, eso tiene costos, especificaciones mínimas, ¿no es cierto? Pero obviamente la contraparte de eso, ¿qué es? Dignidad. Se trata de que la vivienda social se trate respecto a la dignidad de las familias y no solamente como una obligación burocrática de establecer. Áreas verdes y comunales. No se trata de producir casas, se trata de producir vivienda. Y cuando hablamos de vivienda estamos hablando de un hábitat, estamos hablando de un entorno, estamos hablando de que tenga habitabilidad, accesos, servicios, áreas verdes y áreas comunales. Equipamiento urbano mínimo, lo mismo. Si es que no hay transporte, si no hay hospitales, si no hay escuelas, no estamos haciendo vivienda, estamos haciendo cobertizos, estamos haciendo casas. Entonces, vivienda social, la definición involucra todos estos otros factores. ¿Cuáles son las regulaciones que son vinculantes? Los subsidios que se crean vinculaciones y crean obligaciones entre los participantes. Estas pueden involucrar, por ejemplo, poner un límite al precio. Es decir, muy bien, yo subsidio casas hasta 20,000, hasta 40,000, hasta 50,000. Señor constructor, yo le voy a dar a usted créditos para vivienda, pero hasta este monto, ¿no es cierto? Entonces, o tasas de interés subsidiadas para ciertos montos. Estos son vinculaciones establecidas para el proceso de interés social. El límite a la utilidad, también se puede decir, no, usted está ganando mucho aquí, vamos a calcular el margen que usted tiene que tener, el precio de venta máximo que le vamos a permitir a usted es tanto. Entonces, al fijar el precio de venta, se está regulando la utilidad de los promotores o la utilidad de los participantes. La precalificación, tanto en la oferta como en la demanda. No es que todo el mundo puede acceder a vivienda de interés social, y no todo el mundo puede hacer tampoco vivienda de interés social, hay que precalificarse para eso. Son condiciones vinculantes, por llamarlo así, normativa vinculante. Perdón, estamos yendo rápidamente sobre las palabras que se usan, ¿no es cierto?, para que hablemos del mismo idioma. ¿Cómo se precalifican? Primero tiene que tener una cuenta en una IFI. Ok, IFI significa banco, IFI significa hasta aquí en general, bastantes veces solamente banco. Y aquí es una primera invitación al sector de la economía popular y solidaria. Las cuentas de las cooperativas
Para que las cooperativas sean actoras importantes, las familias deberían poder abrir sus cuentas en las cooperativas y esas podrían ser parte del cumplir el requisito de poder acceder a la vivienda social, ¿no es cierto? Pero eso implica que la cooperativa tenga una vocación de hacer vivienda y no simplemente que esté dedicada a microfinanzas, que no está mal que lo haga, por favor, no quiero decir que no, pero sí quiero que hagan más y más cooperativas, de las financieras me refiero, interesadas en participar en vivienda. Un ahorro previo. Muchas veces se exige que la familia tenga ahorro previo, es decir, para poder acceder, demuestre que usted ha ahorrado algo para poder adquirir esa casa, esa vivienda. Esto, ya lo vamos a ver después, es un problema importante. Un comportamiento regular. Muchas veces dice, bueno, demuéstreme que usted está en capacidad de ahorrar, que usted está en capacidad de poner todos los meses una determinada cantidad. Eso está muy vinculado por un crédito. Las instituciones financieras, todos tenemos o pensamos que a lo mejor el señor es mal pagador y la forma de poder prestarle plata primero es que nos demuestre que sí tiene capacidad de pago. Entonces hagamos que vaya construyendo ese perfil en el tiempo. Esto ha generado o ha desencadenado algo que se llama el modelo de vivienda de interés social imperante. Es el modelo que está imperando o que ha imperado en América Latina los últimos 50 años. Este es el modelo famoso que se llama el ABC, el ahorro, bono, crédito. Familia abra una cuenta, familia ahorre, familia demuestre a los que tiene capacidad, yo le doy un bono y además le doy un crédito. Pero primero gánese el derecho a ese ahorro, a ese bono y a ese crédito, demostrándome con su capacidad de ahorro. Eso se llama el famoso ABC, está imperando, no es un modelo nuestro. Este modelo fue introducido en el Ecuador en los años 60, fines de los 70, viniendo del sur, de Chile. Este fue un modelo imperado por la CEPAL realmente, ¿no? Este modelo tiene obviamente tres participantes importantes: el Estado como regulador, como gestor del sistema de subsidios, como agente subsidiario, el sector privado como constructor y como financiador, y los hogares de menores ingresos con el ahorro previo, los lotes de terreno, la mano de obra. Estos tres conjuntos, ese ha sido el modelo de vivienda de interés social que hasta aquí ha primado. Pregunto, ¿ha funcionado? ¿Se ha resuelto el problema de la vivienda de interés social con este modelo? La respuesta parecería ser que no. Y la respuesta parecería ser que no por muchísimas razones y algunas vamos a poder concluirlas después. Pero sí quería que vayamos disectando cuáles son los componentes de este modelo de interés social que está imperando ahora. Eso a su vez genera políticas de vivienda de interés social que están orientadas a lo que se llama vivienda de interés social, orientadas al mercado. Es decir, se ha pensado que la vivienda de interés social pueda ser resuelta con instrumentos de mercado. Es decir, hagamos que las familias accedan al crédito, facilitándole el acceso al crédito, tratándolo de esa forma, como un instrumento de mercado. Y eso es el modelo imperante, ese es el modelo que ha estado imperado. Subsidio a la demanda de vivienda, ahorro previo, ahorros previos en general, lotes de terreno, materiales de construcción, propia mano de obra, crédito en condiciones de mercado. Y para los IFIs y los jefes de hogar y las personas de menores ingresos se ha considerado siempre que la vivienda, mientras más abajo en escala está, más riesgo crediticio hay. Entonces, ¿qué causa aquí esa situación? Es que las IFIs tradicionales se alejan de la vivienda social porque consideran que los sujetos de esos créditos son alto riesgo, ¿no es cierto? Y eso lo que produce es menor acceso todavía. Si más miedo tienen los bancos de participar, menos crédito van a otorgar y más difíciles van a ser las condiciones para que las familias
puedan acceder a eso. Y aquí un segundo llamado a la razón por la cual la CEPS puede ser instrumental en esto. Porque la cercanía, la capilaridad que tiene la economía, las cooperativas con la economía popular solidaria, con las familias de escasos ingresos es mucho mayor. Conocen al sujeto de mejor manera, están más cerca de él en el territorio, saben sus hábitos, saben quiénes son, pueden proveer recursos financieros y entender las condiciones de capacidad económica de esas familias mucho mejor que lo puede hacer la banca. Entonces, esta es una razón adicional muy poderosa para que las entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria sean actores importantes en este problema de la vivienda de interés social. Los montos de crédito también son limitados y obviamente, ¿qué sucede con los montos de crédito? Y eso es otra razón por la cual los bancos grandes en vivienda social no quieren participar. Hago un crédito de $10,000, el costo operacional de montar el crédito, de operarlo, de instrumentarlo, de gestarlo, es el mismo que si fuera un crédito de $100,000. Pero en el de $100,000 gano mucho más que en el de $10,000. Entonces prefiero hacer uno de $100,000 que hacer varios de $10,000, que el costo operativo me aumenta. Eso lo sabemos todos en finanzas, y por eso el costo de las operaciones microfinancieras es más alto. Todos sabemos que el costo operacional es más alto, ¿no es cierto? Se requieren tasas diferenciadas. ¿Que hay poca experiencia en el sector? Claro, el sector bancario no tiene experiencia en trabajar en segmentos de la economía popular y solidaria, en una economía donde se requieren estas soluciones. Entonces hay una automática miedo, temor a meterse en ese segmento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se puede hacer entonces para esto? Es subsidiar los costos de las transacciones. Se puede crear un fondo o una institución que comparte el riesgo. En muchas partes del mundo se hace eso. Es decir, oigan, no tengan tanto miedo, banqueros, aquí hay un seguro de riesgo. Con eso, si algo pasa, el seguro de riesgo cubre el riesgo adicional que pueda haber. Y eso hace que aumente la voluntad de los banqueros de introducirse en este segmento. Otro problema es el suelo. El suelo es el recurso más escaso que hay. Y el suelo para vivienda social más escaso todavía, porque el suelo es caro. Ahora que estábamos en el programa Casa para Todos, un suelo, un lote urbanizado de 100 metros, $7,000 promedio a nivel país urbanizado. La casa que se monta sobre eso, $12,500. Estamos hablando de una relación en que el peso del suelo en la solución total representa el 40%. Cuando el suelo pesa tanto, es evidente que para que el precio se mantenga, o le bajamos la calidad de la casa para poder alcanzar con la misma cantidad, o tenemos que sacar la casa a un sitio donde el suelo sea mucho más barato, ¿no es cierto? Y eso significa crear problemas de toda clase. La familia no puede vivir en cualquier sitio, no hay redes, no hay servicios públicos, no hay servicios urbanos, en fin. Entonces, el suelo, la disponibilidad de suelo a costos accesibles en sitios adecuados es una de las variables más importantes en vivienda social. Bueno, aquí no vamos a demorarnos, aquí hay muchas razones para esto, y hay que tomar medidas para esto. Pero hay un factor adicional que es bien importante, que es el mercado secundario. Nosotros siempre pensamos a veces en que la pobreza es endémica. No, pues la familia va a ser pobre toda la vida. Y como va a ser pobre toda la vida, le demos de una vez una casa para que le dure toda la vida, y que adicionalmente, cuando sus hijos, que también van a ser pobres, vayan a vivir con él, pues le dejamos la posibilidad que crea el cuartito al lado para que pueda vivir todos como pobres en el mismo sitio. Esa visión de pobreza endémica es una visión que nos causa enormes problemas. Y en lugar de, a veces, y por favor no me malinterpreten, no es que es la única solución, yo sí creo en la vivienda progresiva cuando está bien hecha, pero que es muchas veces necesario crear el mercado secundario. Si una familia crece, le recompramos la casa, puede irse a comprar otra más grande
y él tiene un mercado seguro a quien vender esa casa que acaba de dejar. Eso implica crear un mercado secundario. O sea, no tenemos que resolver la vivienda de interés social solamente con vivienda nueva. Tenemos que resolver la vivienda también con reuso del parque de vivienda existente. Y esta es una gran oportunidad para también las cooperativas de vivienda que están oyéndome, es que están aquí. No pensemos solo en hacer vivienda nueva, pensemos en reusar y reciclar barrios, en hacer, comprar y usar vivienda usada. Siempre pensamos solo en vivienda nueva, y muchas veces hay oportunidades importantes para hacer uso del mercado secundario de vivienda y generar un mercado secundario de vivienda. ¿Qué es importante aquí en este segmento? Es que las familias de escasos recursos tienen mucho más movilidad, cambian de domicilio con frecuencia, consiguen trabajo en otra parte, se van. Hay cambios en el tipo de vivienda, sus familias crecen, necesitan otras demandas. Hay un cambio en el régimen de la tenencia, o sea, no necesariamente quieren comprar, pueden tener necesidad de arrendar. Y hay que atender todos estos factores cuando hablamos de BIS. Entonces, estas variables son las variables que nos llevan a preguntarnos si es o sigue siendo viable la fórmula esta de mercado. Es decir, ¿es viable? ¿Ha sido viable? Yo les diría más o menos. ¿Okay? No creo que le podamos matar a la solución, pero necesariamente requiere otras soluciones, requiere acompasar esto con otras soluciones. ¿Va a ser necesario seguir subsidiando tasas de interés? Sí. ¿Va a ser necesario otorgar a las familias acceso al crédito? Sí. ¿Es necesario enamorar al sistema financiero que se introduzca más a fondo? Sí. Pero tenemos que empezar a encontrar otras soluciones para la vivienda de interés social también. La gran pregunta aquí siempre ha sido, perdón si me estoy demorando, ¿no? La gran pregunta siempre ¿es posible el ahorro en las familias de escasos recursos? ¿Se da el ahorro en las familias de escasos recursos? Como todos tienen copias de la presentación, tal vez me voy a ir muy rápido en esas láminas, pero digamos que simplemente hay bastantes mitos respecto a la vivienda de interés social en propiedad. Penosamente, los estudios que se hacen a nivel mundial han descubierto que la capacidad real de las familias para invertir o para ahorrar hacen muy difícil que puedan adquirir vivienda en la base de la pirámide. Es muy difícil que puedan disponer de los recursos para comprar. De todas maneras, casi todos están arrendando o están gastando algo en vivienda, pero lo que están gastando en vivienda, cuando se les pide que hagan ese paso adicional para comprar, ya el paso es demasiado grande. Es decir, el costo, el porcentaje de los ingresos que una familia puede destinar a la vivienda tiene un límite, porque tiene que comer, tiene que dar colegio a los niños, tiene que tener costos de salud, etcétera. Entonces, lo que le queda para vivir no necesariamente le permite adquirir una vivienda. Entonces, la vivienda en propiedad en ciertos segmentos de la pirámide es muy difícil de conseguir. Para muchos de aquí, que ya seguramente lo saben, en Europa, inclusive en los Estados Unidos, la vivienda de protección, la vivienda de interés social es en arrendamiento. El Estado les entrega a las familias pobres vivienda y les da a cuotas de arrendamiento subsidiadas, mientras duran las condiciones de pobreza de esas familias. Porque es una forma más eficaz y más eficiente de dar vivienda digna a las familias. Entonces, esa es una modalidad que aquí nunca la hemos aplicado, pero tenemos que empezar a pensar en eso. Porque si no, estamos tratando de forzar a que las familias tengan o traten de llegar a poseer algo que se les va a volver muy difícil de conseguir, y lo único que conseguimos con eso es un fenómeno inverso, un fenómeno de tugurizar, crear barrios en las periferias que luego se abandonan,
porque las familias no pueden permanecer en ellos tanto por el costo, por la lejanía, por la falta de servicios o por lo más importante, estar desconectados del trabajo, estar desconectados de su vida social, de sus familias, etc. Pero bueno, digo esto porque quiero saltarme por tiempo unas láminas que creo que ustedes deben revisarlas, que son importantes láminas sobre la capacidad real de ahorro que tienen las familias en los estratos bajos. Y simplemente para decirles que básicamente las familias de estratos bajos tienen dificultad inclusive en abrir cuentas, no les abren las cuentas, no quieren tener una cuenta formal en un banco, la bancarización se vuelve muy difícil, tienen dificultades en acceder a esos servicios bancarios. Entonces hay una serie de dificultades que aquí están plasmadas en láminas que, repito, por uso de tiempo prefiero no involucrarnos, pero que básicamente resumen lo mismo. Lo que resumen es que muy pocas familias en los estratos, hablemos en el caso nuestro, debajo de los 2 salarios mínimos vitales, la capacidad real de lo que pueden destinar, digamos del 20% de su ingreso a la compra de una vivienda, no les va a permitir acceder a una vivienda, salvo que bajemos las tasas de interés enormemente y aumentemos los plazos grandemente, ¿no es cierto? Y tal vez aquí una mención adicional a una de las preocupaciones que me asaltó a mí cuando estaba en el gobierno. El problema de vivienda es un problema básicamente financiero. La gente no vive mal porque quiere vivir mal. No es que la gente pobre vive en una guaracha porque quiera. Vive mal porque no tiene los ingresos para hacerlo. ¿Por qué hacinamiento? Por la misma razón. Entonces, el problema de la pobreza no se resuelve por la casa, se resuelve por los ingresos. Tenemos que darle a las familias ingresos, ¿no es cierto? La familia que tiene ingresos puede gastar más. Y si puede gastar más, va a gastar mejor. Y va a poder comprar mejor. Y va a tener una mejor casa. Pero también el gran problema en vivienda es la falta de recursos, y aquí me uno a la charla de mi colega Paul, que voy a hacer un ratito. La falta de recursos de largo plazo en una economía. La vivienda, el financiamiento de la vivienda no es el financiamiento para construir la casa, es el financiamiento para que la familia pueda pagarla en 20 años o en 25 años. Eso significa que tiene que haber alguien que tiene la capacidad de entregar recursos de 20 o 25 años. Y esos recursos en nuestra economía escasean. En la economía ecuatoriana el único dueño de recursos de largo plazo es el Seguro Social. Y el Seguro Social tiene limitaciones y otorga créditos de largo plazo para los afiliados. Pero el que no es afiliado no tiene acceso a esos recursos de largo plazo. La banca no tiene recursos de largo plazo y las cooperativas tampoco tienen recursos de largo plazo. Entonces, cuando las cooperativas y los bancos quieran meterse en vivienda, la preocupación que tienen es, ¿y el fondeo de dónde viene? Las captaciones que tienen las cooperativas y la banca son de corto plazo, son captaciones de 6 meses, de 3 meses, de 90 días. ¿Cómo he puesto yo esa plata a 20 años? Ahí se produce lo que se llama descalce financiero, no se puede hacer. Entonces tenemos que dotarles a las IFIs, sea del sector de economía popular y solidaria o de la banca, de recursos de largo plazo para que puedan prestarlos a largo plazo. Y eso va a venir, en eso estamos trabajando. Ese es el reto que tenemos como país y como gobierno, atraer y generar recursos de largo plazo. Uno de los esquemas que están diseñándose este rato es la generación de un bono social que va a ser colocado por el Estado en la banca internacional con garantía de multinacional, de multilaterales, para atraer recursos de largo plazo al Ecuador. La pregunta es cómo los vamos a distribuir, y ahí viene mi invitación y por eso estoy aquí. Quiero pensar que la economía popular y solidaria, las cooperativas financieras,
vayan a ser un actor importante en la distribución de esos recursos, porque la capilaridad que tiene las cooperativas no la tiene la banca, y la cercanía a las familias no la tiene la banca. Y por eso es importante, y quiero dejarles, aunque todavía me falta un poquito de la charla, ese mensaje, que vayan las cooperativas a ser actores importantes en la canalización de recursos para la vivienda cuando estos recursos de largo plazo lleguen. Se va a requerir preparación, y significará que las cooperativas tienen que aprender a hacer créditos hipotecarios, van a tener que aprender a generar esos créditos. Pero es un rol tremendamente importante para las poblaciones, para los universos de afiliados que están vinculados con ustedes. Bueno, pero voy a regresar un poquito a lo que yo quería mencionar en esta parte de la charla, que es la evolución bueno, aquí hay algunos factores que tal vez estoy saltando y esta lámina es importante. La inclusión, y aquí comienza parte de la razón por la cual la economía popular y solidaria es importante y las cooperativas. La gente prefiere trabajar con sus amigos, es normal. Yo prefiero irme a la cooperativa de la esquina que irme 40 minutos en bus a una sucursal de un banco que no me conocen, que no saben quién soy, y que una señorita me pregunte un millón de cosas que no sé. Entonces, esa cercanía es lo que se llama inclusión. La inclusión financiera en nuestro país es bajísima. Y una de las formas de aumentar la inclusión es precisamente con la capilaridad que el sistema de economía popular y solidaria puede proveer. Y ese es un factor que está siendo ignorado y que no está siendo apreciado adecuadamente. Ustedes, y es la economía popular solidaria, es un factor de bancarización, si queremos llamarlo así, de inclusión financiera muy importante, porque la inclusividad financiera permite la formalización de las familias y el acceso multiplicador a productos de crédito y a la dinamización de la economía. Entonces, eso es enormemente gravitante en este caso en particular. Necesitamos la inclusión y el rol de las cooperativas, tanto del sector financiero como del sector real de la economía popular y solidaria, para generar esa inclusividad y esa formalización de los posibles beneficiarios de la vivienda. Aquí hay una breve lámina para introducirnos en esta parte de la charla. ¿Qué es lo que se cree de la vivienda en propiedad? Normalmente se cree que para el lado familiar la vivienda provee patrimonio, es una forma obligatoria de ahorro, es un congelamiento del costo de la vivienda. Sí, todo eso es cierto. No estoy tratando de minimizar el derecho a la propiedad de la vivienda. Es bueno que un hogar pueda poseer, comprar una vivienda. Ya hemos dicho que es difícil que todos lo puedan hacer, pero sí es bueno porque es patrimonio, es formación de patrimonio. Es además un ahorro forzado. Todos los que tenemos algo en la vida lo hemos tenido. Yo he pasado 25 años de mutualista Pichincha y después de los 25 años llegué a la conclusión de que la gente no ahorra. A la gente hay que endeudarle bien, porque cuando la gente se endeuda, lo que termina teniendo valió la pena, porque todos los meses tuvo que pagar la cuota. Y ese es el ahorro forzado del que estamos hablando aquí. Entonces, la lección para todos los que estamos en el lado financiero es: endeudemos a la gente bien, no le endeudemos mal, no para que se vaya de farra, sino para que compre algo que valga la pena. Desde el punto de vista familiar y social, la vivienda en propiedad, claro, genera estabilidad social, mayor funcionamiento de la familia, genera satisfacción, impactos positivos en la vida, en la familia, en los niños, etcétera, en la salud, sin duda. En la política también, evidentemente, lo que hace es bajar la criminalidad en los barrios, la gente defiende su propiedad, defiende su cuadra, genera compromiso con el empleo. Todos estos son factores ciertos, son reales para la propiedad, pero no son reales solamente para la vivienda en propiedad, también son reales para la vivienda en otras modalidades, ¿no es cierto? Pero
¿Qué es la realidad? Que les decía brevemente hace unos instantes, es que la mayor parte de las familias en los quintiles más bajos no tienen ingresos para adquirir, que penosamente no los tienen. El ahorro previo es casi imposible. Nadie, inclusive en niveles altos, ¿quién tiene el 10, el 20, el 30% de una cuota de entrada de una casa? Casi nadie. La liberalización del crédito es buena, pero no es suficiente. Podemos hacer más baratos, más accesibles, pero salvo que bajemos las tasas de interés dramáticamente, lo cual es bien difícil de hacer, es casi imposible que el crédito hipotecario llegue a todos. O sea, es bien difícil. Y en eso estamos trabajando. Parte de este programa que estábamos tratando de montar es que la tasa de interés baje del 5%, o que sea el 5%. Al 5% ya puede ser un poco más accesible la vivienda. Los subsidios de los bonos ayudan, pero no son suficientes tampoco. Los subsidios a las tasas de crédito, como dije, ayudan. Entonces, la realidad es que una parte importante de los compradores terminan nuevamente arrendando. Y la vivienda de interés social, en lo que el resultado es que muchas familias se pasan a una casa, compran, hacen esfuerzos, no la pueden pagar y terminan o arrendándola o abandonándola. Y una experiencia triste en México. Se construyeron 4,5 millones de viviendas en el periodo de Fox y Calderón en México, las cuales 1,200,000 se están siendo derrocadas ahora. ¿Por qué? Porque las familias no las pudieron pagar y las abandonaron. Pero no es que las abandonaron. Cuando las abandonan se llevan puertas, ventanas, marcos, baldosas, sanitarios, y lo que queda es un esqueleto, y eso se vuelve una guarida de maleantes. Entonces lo que hay que hacer es cauterizar esa herida y destruirla. El costo para un país de hacer eso es terrible. No creo que debamos repetir esa experiencia en nuestro país. Entonces la capacidad de adquirir está bien limitada en ciertos estratos y tenemos que encontrar otras soluciones para estos estratos de vivienda social. Y aquí viene la propuesta en la que hemos estado trabajando mucho, que es el hecho de, vamos a irnos un poco más rápido, lo que es el futuro del ahorro en la vivienda social, y que creemos que es gradualmente ir introduciendo un nuevo modelo, que es el arrendamiento con opción de compra, el arrendamiento de vivienda social. Entonces, el arrendamiento es otra forma de tenencia que permite más rápidamente el acceso de las familias a la vivienda digna. Lo que se busca aquí es que las familias tengan calidad de vida, hábitat bueno, rápidamente, sin pasar por procesos penosos o difíciles o imposibles de acumulación de cuotas de entrada o de un poder adquisitivo que no tienen o que no disponen todavía. Entonces, la idea de pasarlas rápidamente a vivir mejor en el modelo de arrendamiento es una de las soluciones que, repito, no es invento nuestro, no es invento ecuatoriano, este es un invento que ya tiene siglos de uso en Europa y que lastimosamente aquí no se ha implementado. El pagar mensualmente una cantidad para que se transforme en un activo es la forma más importante de ahorro, ¿no es cierto? Esa es la forma de, como decía yo, comprar, endeudarnos bien, porque lo que estoy pagando se convierte en un ahorro forzoso. Este modelo está bien limitado para esas familias del quintil 1, y entonces el arriendo con o sin opción de compra podría permitir, repito, el acceso a estas familias. Para el primer quintil el ahorro previo es casi imposible. Bueno, aquí están las razones que estamos hablando. Y la otra cosa que es importante es la siguiente. Cuando se habla normalmente de vivienda de interés social, ¿qué es lo que ha pasado? Que por el costo del suelo, lo que se hace es buscar abaratar el suelo creando vivienda de bajo costo en la periferia donde el suelo es más bajo.
Pero si vamos a soluciones de arrendamiento con opción de compra, podríamos empezar a hacer lo contrario, es decir, empezar a repoblar los centros de las ciudades, generando soluciones en arrendamiento en el mero centro de la ciudad. Muchos barrios, muchos centros se han ido vaciando, se han ido tugurizando, y entonces la recuperación de esos centros nos permitiría más bien generar en soluciones de arrendamiento el traer a las familias a zonas céntricas de la ciudad con mayor facilidad. Entonces la idea aquí es invitar a las IFIs que están aquí presentes, llamo IFIs a las cooperativas financieras, pero también a las cooperativas de vivienda, las que están oyéndome, a interesarse en participar en estos modelos, en estos nuevos procesos de empezar a gestar soluciones de arrendamiento con opción de compra o sin opción de compra, pero arrendamiento para sus afiliados y para sus socios. El modelo de las cooperativas de no estar presentes en vivienda es entre comillas nada más, porque muchas cooperativas prestan hoy día a lo que se llama normalmente microvivienda, créditos que son micro, pero que terminan siendo vivienda en el fondo porque son usados para mejorar vivienda, para crear un cuarto más, para hacer el cuarto para la suegra, entonces a la larga terminan siendo microvivienda. Por ahí hay unas carcajadas. Bueno, pero es cierto que la superintendente no me está oyendo porque si no les multa. Pero bueno, perdón, me salté. Lo que quiero mencionar con esto es, la última cosa es, el arrendamiento con opción de compra va a ser facilitado enormemente por algo que acaba de pasar en la ley última ley de fomento productivo. Hay un artículo ahí que nos permite crear algo, y aquí Paul me puede ayudar, que se llaman los Real Estate Investment Trusts, los REITs, o FIBRAs que se llaman en México, que son los fondos de inversión inmobiliaria que pueden construir vivienda para arrendar, o pueden construir vivienda para vender también, pero para arrendar. Y los que inviertan en esos fondos, por ejemplo las cooperativas o por ejemplo las instituciones de la economía popular y solidaria, van a tener renta libre de impuestos, es decir, esos fondos no generan renta, no graban renta, el fondo, el vehículo en sí mismo no genera renta. Y los inversionistas van a tener una inversión bien importante, pero a través de estos fondos podemos financiar ahora vivienda de interés social mucho mejor, y sobre todo si lo orientamos al arrendamiento con opción de compra. Para despedirme solamente repito lo que les dije hace un rato. Quisiera dejarles la sensación de urgencia, de que se enamoren de ser actores importantes en la economía de la vivienda de interés social. Tienen todo para hacerlo, están cerca de la gente, tienen la capilaridad a nivel nacional que no tiene la banca. Y no estoy hablando mal de mis amigos banqueros, que les estimo mucho, pero que en ciertas áreas no tienen esa capilaridad. Entonces, les dejo con el mensaje y la invitación a que sean actores bien importantes en el sector. Muchas gracias por su atención.